Bueno, pues para cumplir con el tiempo estimado y una vez respetados los minutos de cortesía, vamos a dar inicio a esta sesión de planes de pensiones de empleo. Lo primero, bienvenidos y muchas gracias a los que estáis al otro lado de la pantalla para asistir a esta sesión en la que vamos a hablar de ese nuevo impulso, ¿no?, para la creación de planes de pensiones de empleo, gracias fundamentalmente a los cambios normativos que se han producido en los últimos meses, fundamentalmente en el último año, y que supone, como decimos, una nueva oportunidad para la previsión colectiva, una nueva oportunidad, en definitiva, para el ahorro a largo plazo tan necesario en nuestra sociedad. Empezamos por las presentaciones. Yo, en primer lugar, permitirme la descortesía, soy Carlos Magán, socio de AFI. Voy a hacer la introducción a esta jornada, fundamentalmente la puesta en contexto de cuán necesario es avanzar en el desarrollo de la previsión colectiva empresarial en España, de esos nuevos requisitos, de esos nuevos cambios que se han implementado y que sin duda suponen una oportunidad para ese pilar 2 tan denostado en nuestro país. Obviamente, os hablaremos también de cuáles son estos cambios, de cuáles son los requisitos, de cuáles son las oportunidades que, sobre todo desde un punto de vista de retención y captación de talento, supone esta normativa y este desarrollo de los planes de pensiones de empleo para todo el sistema empresarial. Tenemos un vehículo que no había sido desarrollado en los últimos años con el suficiente impulso y ahora estamos ante esa oportunidad. Y esto, obviamente, como os vamos a contar, trae toda una serie de oportunidades desde un punto de vista de gestión del capital humano que os queremos traer a colación. Para eso estará mi compañero, Pablo Aumente, el especialista dentro de AFI en todo lo que tiene que ver con la previsión colectiva, donde os hablará, como os digo, de esas nuevas medidas, de esos requisitos y de esas características y oportunidades que tiene la previsión social colectiva empresarial en España. Y por último, queríamos traeros una experiencia que ha nacido quizás anticipándose incluso a todos estos cambios normativos, ¿no? Una experiencia, un caso de éxito de una compañía de primer nivel, de una de las multinacionales de las que en España nos tenemos que sentir orgullosos, como es Hirdezat. Tendremos con nosotros a Enrique Urberz, el director financiero de la compañía y principal impulsor de una creación de un plan de pensiones de empleo para todos sus empleados, para todos sus trabajadores. Con lo cual, este es el planteamiento y, como os decíamos, queríamos primero poner en contexto cuál es la situación actual y cuán necesario es poner en marcha medidas como la que desde un punto de vista normativo pues ha dado la luz, ¿no?, en estos últimos meses. Queríamos partir de la situación de la previsión colectiva empresarial en España, de ese famoso pilar 2. Muchas veces oímos esto de los pilares 1, 2 y 3 en el ámbito del sistema de pensiones y no tenemos muy claro para qué sirve cada uno de ellos. Bueno, es importante tener esto claro. En España tenemos un desarrollo por el cual tenemos un pilar 1, que es el pilar del Estado. Todos en España somos conscientes de que una vez que nos jubilemos vamos a tener una pensión que nos va a garantizar, que nos garantiza el Estado. Obviamente, lo que desconocemos es la cuantía de esa pensión. Lo que desconocemos es si esa pensión será o no suficiente para mantener nuestro poder adquisitivo. Para eso, en su momento, se pensó y se desarrolló en el Pilar 2 para complementar a ese apoyo público con una contribución desde un punto de vista empresarial. Esto es, que todos los trabajadores, por el simple hecho de estar en una empresa, trabajando para una empresa, tuvieran un vehículo donde pudieran hacer también contribuciones complementarias y que eso permitiera sustituir, en caso de que la pensión pública, en caso de que el Pilar 1 no llegara a mantener el nivel adquisitivo, que pudiéramos utilizar este Pilar 2 como complemento. Y obviamente también se desarrolló un Pilar 3, lo que conocemos como el sistema individual, ese sistema en el que hasta ahora todas las personas hemos podido aportar a nuestro plan de pensiones individual unas determinadas cantidades y que obviamente con las últimas reformas, como luego comentará Pablo, pues ha perdido algo de interés. Con lo cual, hoy por hoy, en España, fundamentalmente, contamos con un Pilar 1 que, como veremos, cada día está más en duda quiere decir la sostenibilidad. Ninguno tenemos que tener dudas de que habrá una garantía de un pago en el momento de la jubilación, pero sí empezamos a tener bastantes dudas y dudas muy razonables de que obviamente esa cuantía cada vez irá menos y que por lo tanto tenemos la necesidad de desarrollar un ahorro complementario, y ese ahorro complementario debe ser impulsado por el ámbito empresarial, porque además así ha sido
en otros lugares, en otras geografías, en otras economías, y ha tenido un gran éxito. De ahí la importancia del desarrollo de este Pilar 2. ¿Y por qué tenemos que desarrollar este Pilar 2? ¿Por qué estamos ante un reto en cuanto a la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones? Pues por un hecho absolutamente objetivo. Podemos discutir, insisto, cuáles son las medidas que hay que tomar desde un punto de vista público-privado para reforzar ese sistema de pensiones. Podemos, bueno, pues aludir, ¿no?, a muchas otras iniciativas que se han tomado en otros países, pero realmente este es un problema absolutamente objetivo, porque es un problema demográfico, y bendito problema demográfico. Estamos en una situación en la que en España y en el mundo en general cada vez esa pirámide poblacional se va haciendo más cabezona, cada vez vivimos más tiempo. Esto es, desde el minuto 1 de nuestra jubilación, cada vez la esperanza de vida se va retrasando, con lo cual cada vez vamos a necesitar más recursos para complementar esos años de nuestra vida que van desde el momento de la jubilación. Como digo, bendito problema. Este es un problema que todos querríamos tener desde un punto de vista demográfico, pero es verdad que tiene un impacto clave desde un punto de vista económico. Y es que obviamente si vamos a vivir más años y vamos a necesitar más recursos de las pensiones públicas, pues obviamente tendremos que ver cómo sacamos esos recursos desde un punto de vista del ámbito público, un ámbito público que obviamente hoy por hoy tiene muchas restricciones para soportar aún más gasto del que tenemos actualmente. Con lo cual, puesto el problema objetivo de la demografía, ahí vemos que efectivamente el signo de la cuenta de resultados de las pensiones públicas en España parece que solo puede ser uno. Aquí estamos quitando el efecto de los ciclos, el efecto de ciclos recesivos frente a ciclos expansivos, más paro o menos paro. Insisto, estamos hablando de un tema puramente demográfico, y la demografía lo que nos dice es que cada vez vamos a tener más pensionistas y que cada vez vamos a tener menos cotizantes, con lo cual ahí tenemos un desequilibrio en el sistema. Un desequilibrio que ha llegado este año casi a los 30.000 millones de euros. El déficit que hay en cuanto al pago de las pensiones en España, en cuanto a los ingresos y los gastos del sistema, es de 30.000 millones de euros, de prácticamente 30.000, y eso se espera que se mantenga durante los próximos años. Insisto, esto es algo objetivo sobre lo que tenemos mucha certeza, con lo cual lo que tenemos que plantear es cómo sustituir esos 30.000 millones de euros de déficit con la previsión complementaria, puesto que asumimos que desde un punto de vista del sistema público pues va a ser inviable soportarlo. Y va a ser inviable soportarlo porque estamos acostumbrados en España a un mantra, y es que las pensiones públicas, ese pilar 1, prácticamente nos permiten llevar la misma vida, el mismo nivel de vida que teníamos cuando estábamos trabajando. Eso es lo que se llama como la tasa, se conoce como la tasa de sustitución. La tasa de sustitución de las pensiones en España hoy por hoy es prácticamente del 75%. ¿Qué significa eso? Que una vez yo me jubile, voy a recibir el 75% de mi último salario, con lo cual estoy suficientemente cubierto. ¿Cuál es el problema de esta realidad? Pues que es una realidad que va avanzando en nuestra contra. Fijaros, hace 7 años, en 2015, esta tasa de sustitución estaba en el 82 o en el 83%. Fijaros cómo en apenas 7 años hemos caído más de 10 puntos, con lo cual uno puede prever que con el paso de los años, obviamente, esta tasa de sustitución vaya bajando. Y es que nos tenemos que amoldar a lo que son el resto de los países con los que convivimos. En el entorno de la OCDE estamos hablando de que para el año 2030 esa tasa de sustitución en España irá prácticamente al 60%, o que bajará a niveles del 50% en el 2050. Con lo cual, en un breve plazo de tiempo, tendremos unas tasas de sustitución muy, muy bajas, que obviamente no nos permitirán cumplir con ese nivel de vida que teníamos antes de la jubilación. Y obviamente, ahí decíamos, si el pilar 1 no puede complementar este nivel de vida, tendremos que ir al pilar 2, tendremos que conseguir desarrollar el pilar 2. Bueno, pues ahí es donde instauramos, ¿no?, este nuevo vehículo, o este vehículo que ahora mismo goza de un gran impulso gracias a las modificaciones normativas que ha habido en los últimos meses, de los planes de pensiones de empleo. Ese es el principal desarrollo del pilar 2, poner a disposición de los trabajadores un vehículo de ahorro a largo plazo que tiene una serie de ventajas fiscales, que tiene una serie de ventajas económicas, que tiene una serie de ventajas de gobernanza, como luego nos explicará Pablo, en el que los trabajadores puedan desarrollar ese complemento a las pensiones públicas. Y es que en España
este sistema apenas se ha desarrollado. Ahí tenemos unos datos de Inverco, de la patronal de fondos de inversión y planes de pensiones, donde nos muestra, yo os diría, el poco patrimonio que hay en fondos de pensiones en España. Prácticamente, con los últimos datos a 2021, apenas teníamos 130.000 millones de euros. Y esos 130.000 millones de euros, además, estaban distribuidos de forma muy desequilibrada entre el sistema individual, que es donde veníamos aportando tradicionalmente los españoles, esos 90.000 millones de euros, y el sistema de empleo, esos 37.000 millones de euros, ¿no? Eso es lo que pretendemos cambiar, eso es lo que la normativa pretende cambiar y pretende hacer que el sistema empresarial, que el sistema de empleo, los fondos de pensiones de empleo sean el pilar sobre el que cada ciudadano, pues obviamente, genere esa bolsa de ahorro a largo plazo. En este sentido, en España todavía nos queda mucho por recorrer. Fijaros, aquí tenemos unos datos en los que nos dice que prácticamente tan solo el 6% de los trabajadores en España tienen planes de pensiones. Es una cifra muy, muy baja, está muy por debajo de la media en Europa y, por lo tanto, esa es la parte que tenemos que promocionar y que, sin duda, creemos que, insisto, con estas nuevas normativas podremos impulsar de una forma definitiva. En este sentido, como os decía, el contexto es el que tenemos un problema demográfico, un bendito problema demográfico, un problema en el que obviamente vamos a tener muchos más pensionistas que van a necesitar un esfuerzo económico mucho más relevante por parte del Estado, que ese esfuerzo a largo plazo es prácticamente insostenible y que nos vemos obligados a complementarlo con ese pilar 2. Y que gracias a las últimas reformas desde un punto de vista de la norma, nos han permitido volver a poner en la palestra, volver a poner encima de la mesa esos vehículos tan eficientes que son los planes de pensiones de empleo. Y es que creemos que sí, que con esos cambios que va a haber en los próximos meses, en los próximos años, obviamente además los planes de pensiones de empleo, dentro de la reflexión que tiene que hacer toda empresa en cuanto a cómo puedo cuidar mi capital humano, van a ser, creemos, un aspecto diferencial, puesto que ya cada vez la gente es más sensible a esa necesidad de ahorro a largo plazo. Obviamente, el que una empresa tenga o no un plan de pensiones de empleo, pues va a suponer, sin duda alguna, un elemento más a la hora de tomar determinadas decisiones, tanto de permanecer en esa empresa como de incorporarse a una nueva. Con lo cual, desde un punto de vista financiero, pero también desde un punto de vista de recursos humanos, creemos que es momento de plantearse al menos la posibilidad, la conveniencia de lanzar un plan de pensiones de empleo para nuestros trabajadores, para nuestros empleados. A partir de aquí, lo que vamos a pasar es a describir cuáles han sido estos cambios y, obviamente, cuáles son las características e incluso cuán de fácil es montar un plan de pensiones de empleo, obviamente, con las últimas novedades. En ese sentido, mi compañero, como os decía, Pablo Aumente, especialista de previsión colectiva en AFI, va a pasar a presentar. Pablo. Muy bien, Carlos. Muchas gracias por la introducción. Voy a pasar a compartir la presentación, que es la continuación de la que estabas utilizando. Y lo que vamos a hacer es hilar con el argumento que exponía Carlos, ¿no? Nos encontramos ante un escenario de contracción de esa generosidad del sistema público de pensiones y de una conciencia y consciencia del legislador de que tiene que impulsar los vehículos previsionales, los vehículos que facilitan ese ahorro a largo plazo, y en este caso ha optado por impulsar el Pilar 2, donde se enmarcan los planes de pensiones de empleo, buscando abrir un proceso de reflexión en el seno de las empresas, de las corporaciones, de las entidades, sobre la importancia de contar con soluciones previsionales en favor de sus colectivos, principalmente sus empleados, ¿no? Lo que Pablo, busca el perdona que legislador, interrumpa. No sé si puedes proyectar en pantalla completa para que se vea sí, un voy a poquito mejor. intentarlo. Y aprovecho para comentar que estamos a vuestra disposición, no lo hemos hecho en el inicio, para que a través del chat nos hagáis las preguntas que consideréis. Vamos a dejar al final de la reunión 5 o 10 minutos para responder a todos los comentarios o todas las cuestiones que nos hayáis trasladado a través del chat. Gracias, Pablo. Gracias, no, gracias, Carlos. Pertinente matización lo de las preguntas. Y sí, continuando con lo que comentábamos, efectivamente, se fomenta, ¿no?, esa ambición de las empresas por ayudar a sus empleados y acompañarles en el ahorro de cara a la jubilación. Principales ventajas del vehículo del que estamos hablando hoy, los planes de pensiones de empleo. Bueno, en primer lugar, y con el último cambio normativo que se produjo en los presupuestos generales del Estado 2022, se amplía el margen de diferimiento fiscal
de estos vehículos frente a los vehículos individuales. Actualmente ese margen de diferimiento fiscal queda restringido a 1.500 euros al año dentro del sistema individual y se amplía en 8.500 euros adicionales para aquellos sujetos que cuenten con un plan de pensiones de empleo, siendo el límite financiero fiscal conjunto de 10.000 euros. Otra ventaja de estos vehículos es el acceso a mejores condiciones económicas. Como veremos a continuación, los planes de pensiones de empleo soportan unas menores comisiones de gestión y de depósito. Bueno, matizamos los fondos de pensiones de empleo en los cuales se adscriben esos planes de pensiones de empleo. Existe un nuevo marco de incentivos para cuotas empresariales a la Seguridad Social y en el impuesto de sociedades que luego pasaremos a comentar. Y un elemento que aludía Carlos durante su intervención es ese vínculo, ¿no?, que se genera entre el promotor, empresa y sus trabajadores al ver que, bueno, que la entidad se preocupa por facilitarle ese acompañamiento en el ahorro a largo plazo y, en definitiva, eso revierte, ¿no?, en el componente reputacional corporativo. Aquí traemos, bueno, pues una reflexión, ¿no?, que escuchamos y sobre todo en la gente joven. Qué lejos queda la jubilación, pero hay que hacer una gran labor de pedagogía financiera y de inclusión financiera para ir incorporando a las nuevas generaciones en este tipo de vehículos donde existe un gran desconocimiento, ¿no? Estos vehículos permiten generar un vínculo, un nexo de unión entre empresa y empleado y que se conviertan en socios en esa gestión del ahorro a largo plazo, ¿no? Y en definitiva, como decíamos, esto revierte directamente en la reputación empresarial. La reputación empresarial no es solo hacerlo constar en la memoria, sino de poner vehículos y soluciones en favor de los empleados. Esto como resumen, ¿no? Hablamos de impactos positivos para promotor y para partícipe, porque efectivamente la empresa, cuando monta un vehículo de este tipo, asume un compromiso de pensiones con sus trabajadores, pero también recibe determinados impactos positivos en materia de atracción y retención de talento. Evidentemente, con el marco que tenemos actualmente, es un elemento importante el que una empresa cuente con un vehículo de estas características frente a aquellas que no cuentan con ella, ¿no? Esto incide en la responsabilidad social corporativa. Es una herramienta también complementaria a la negociación colectiva, ya que una empresa puede decidir mejorar las condiciones económicas de un trabajador vía incrementos salariales o vía poner a su disposición un vehículo eficiente a través del cual puede canalizar ahorro a largo plazo de una forma, como decíamos, más eficiente que si lo hiciera de forma particular. Adicionalmente, con la aprobación de la Ley 12 de 2022, el pasado 30 de junio, se han abierto una serie de incentivos que se traducen en reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social, luego comentaremos más en detalle, y también se incorporan deducciones en la cuota íntegra del impuesto de sociedades por las contribuciones que se realicen en favor de vehículos de previsión social. Para los empleados, por supuesto, que existen ventajas. En primer lugar, la contribución empresarial que realiza la compañía en favor de sus trabajadores en base a estos vehículos y se realizan también, se le abre la posibilidad al empleado de realizar aportaciones individuales en un vehículo más eficiente que se lo hiciera de forma individual y, por supuesto, ese mayor margen de diferimiento fiscal, de capacidad también de desgravación fiscal que se amplía desde los 1.500 euros, régimen individual, hasta los 10.000 euros en caso de contar con un vehículo de pensiones colectivo. También hacíamos referencia anteriormente a la parte de gobernanza. En los planes de pensiones de empleo existe un órgano colegiado que vela por el buen funcionamiento del vehículo y vela también porque se garanticen unas condiciones óptimas de funcionamiento y persigue que las condiciones económicas que se le apliquen pues también sean eficientes. Estamos hablando de la Comisión de Control, cuya constitución suele tener una representación paritaria entre representantes del promotor y representantes también de los trabajadores y existe un presidente y un secretario de esa comisión, que son los que en definitiva convocan las reuniones, las lideran y hacen constar en acta aquellas decisiones que han de tomar. En el marco de esta comisión de control, bueno, principales decisiones que se toman, la elección del fondo de pensiones en el que se integra el plan y por lo tanto están eligiendo la entidad gestora que se va a delegar la gestión de los activos, vigilancia de cumplimiento de la política de inversión y si procede o no a articular cambios en esa política de inversión o cambios en el fondo de pensiones en el que se inscribe el plan de pensiones, la elección del actuario independiente que tiene que realizar esa revisión financiera actuarial y, en definitiva, supervisar el cumplimiento de las cláusulas del plan. En cuanto a la calidad de la gestión, a la que aludíamos anteriormente, bueno, pues se ve que a largo plazo el sistema de empleo, aquí tenemos la estadística del último informe anual
de Inverco, se pone de manifiesto, ¿no?, cómo la rentabilidad a largo plazo es superior en el sistema de empleo versus sistema individual. Y esto, en este sentido, tiene una importancia notable la aplicación de comisiones. Si bien todos sabemos que por normativa existe una limitación del tope máximo de comisión de gestión y de depósito que puede cobrar una sociedad gestora o depositaria en un fondo de pensiones, existe una gran variación entre las comisiones que soportan los vehículos de índole individual versus los vehículos de índole colectiva o de empleo. Aquí, en base a las últimas estadísticas, los últimos datos del informe de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, el supervisor de este sistema, lo que vemos es que tanto en régimen de comisiones de gestión como de depósito, los gastos que soporta el sistema de empleo son un 80% inferiores, y se ha venido repitiendo en los últimos 10 años esa diferencia con respecto al sistema individual. Una diferencia en comisiones que se traduce en definitiva en rentabilidad. Cuando estamos hablando de un vehículo a largo plazo, una diferencia de un punto porcentual durante 20 o 30 años, que es el periodo de tenencia medio de estos vehículos, pues suponen muchos puntos porcentuales en esa rentabilidad final que va a obtener el partícipe. Pasamos ya a la parte de novedades incorporadas en la Ley de Planes y Fondos de Pensiones. Bueno, esta novedad no viene de esa ley, de la Ley 12/2022. Esta novedad viene de los presupuestos generales del Estado. Y lo que pone de manifiesto es ese cambio de filosofía en cuanto a impulsar el ahorro a largo plazo. Hasta el año 2020, estamos viendo ahí en pantalla, existía un límite financiero fiscal de aportación de 8.000 euros, indistintamente si se hacía un vehículo individual o a un vehículo colectivo, véase plan de pensiones de empleo. Por lo tanto, en cuanto a la aplicación del límite no existían grandes diferencias, sí que existía esa diferencia en cuanto a la eficiencia en condiciones económicas, en costes, pero en definitiva, un trabajador que trabajara en una empresa con plan de pensiones de empleo no, más allá de esa ventaja, no notaba la diferencia. En 2021 se produce un cambio importante y es que ya se diferencia en cuanto al límite financiero fiscal de aportación. El límite individual pasa a ser de 2.000 euros y el límite de contribuciones empresariales de 8.000 euros. Esto lo que significa es que aquellas personas que no cuenten con un vehículo colectivo solamente podían aspirar a contribuir con hasta 2.000 euros al año. Y esta situación se restringe aún más en el ejercicio 2022, donde ese límite individual de aportaciones individuales a planes de pensiones individuales se limita a 1.500 euros, que pueden ser complementados con hasta 8.500 euros en el marco de los planes de pensiones de empleo. Y es más, esos 8.500 euros, establece la legislación, no tienen por qué provenir exclusivamente de contribuciones empresariales. El trabajador también puede aportar, siempre y cuando iguale como máximo lo aportado por la empresa, pero se le confiere también esta facultad. Ni que decir tiene que en el marco de los planes de pensiones de empleo, el efecto que se produce en un empleado que disfruta de este vehículo es neutro en cuanto a tributación. La compañía realiza una contribución empresarial en su favor que automáticamente se reduce y por lo tanto el efecto es neutro. Por lo tanto, con este nuevo escenario establecido por los presupuestos generales del Estado, se abre una situación con dos escenarios. Tendremos un colectivo de empleados que trabajan en compañías sin planes de pensiones de empleo, por lo tanto, como máximo podrán aspirar a aportar 1.500 euros al año, y aquellos empleados con plan de pensiones de empleo, que trabajan en una empresa con plan de pensiones de empleo. Por lo tanto, a estos empleados se les abre la posibilidad de a esos 1.500 euros, el límite individual, que pueden aportar indistintamente a un vehículo individual o al propio plan de pensiones de empleo que tengan en su empresa, se les abre esa segunda horquilla de disponer de hasta 8.500 euros adicionales de margen para que la compañía pueda aportar y que el trabajador también pueda participar de ese complemento. Aquí traemos un ejemplo para verlo de forma muy visual. Una compañía que aporte en favor de un empleado 4.000 euros al año permitirá a ese empleado aportar, además de esos 1.500 euros de límite individual, otros 4.000 euros para el plan de pensiones. Reformas derivadas de la aprobación de la Ley 12/2022, la cual aludíamos anteriormente. Bueno, pues el legislador, con esta ley de impulso de los planes de pensiones de empleo, además de abrir la creación de otros vehículos, que no son objeto de esta sesión, los planes de pensiones de empleo simplificados, establece una serie de incentivos para los ya tradicionales planes de pensiones de empleo. Todos estos incentivos, por supuesto, con efectos desde el 1 de enero de 2023,
pero que en todo caso suponen un paso adicional. En primer lugar, la posibilidad de que el trabajador pueda realizar una aportación superior que la del promotor, que la de la empresa. Veíamos que hasta 2022 el trabajador puede equiparar esa aportación, ese monto que aporta la empresa, puede equiparar también el trabajador hasta ese límite. El legislador quiere dar un paso más y establece una serie de coeficientes hasta los 1.500 euros, en virtud de los cuales el trabajador puede aportar desde 2,5 veces hasta 1,5 veces en función del importe anual de la contribución que realice la compañía. Aquí traemos otro ejemplo también para verlo de forma muy visual. Si un promotor, una compañía, realiza contribuciones en favor de un empleado por importe de 1.000 euros, el empleado podrá aportar, además de esos 1.500 euros del límite individual, 2 veces los 1.000 euros, porque estamos en la horquilla de entre 500 y 1.000 euros y por lo tanto se puede aplicar el coeficiente 2. Se amplía ese margen de aportación a esta serie de vehículos. Adicionalmente, el nuevo marco normativo incorpora dos incentivos importantes. En primer lugar, la reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes. Como sabrán todos ustedes, las contribuciones empresariales a los planes de pensiones de empleo incrementan el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, pero el legislador, al mismo tiempo, ha establecido una reducción por ese incremento en la cuota que derive directamente de las aportaciones o contribuciones empresariales al plan de pensiones con un límite de hasta 115 euros al mes por trabajador. Adicionalmente, se contempla una deducción en la cuota íntegra del impuesto de sociedades por las contribuciones empresariales que realicen las empresas a sistemas de previsión social empresarial. Estamos hablando de una deducción en la cuota íntegra del 10% de las contribuciones empresariales imputadas a favor de los trabajadores. Aquí el legislador establece un límite y es para aquellos trabajadores que tengan retribuciones brutas anuales inferiores a 27.000 euros, porque es verdad que el espíritu de la norma es el de impulsar principalmente a población de rentas medias y bajas la inserción en este tipo de vehículos. Pero en todo caso, aquí se abre una pregunta para la que hoy en día tenemos una intuición, pero una respuesta definitiva. ¿Qué ocurre con las retribuciones superiores? ¿Se va a aplicar proporcionalidad? Bueno, pues aquí nosotros entendemos que sí, debería aplicarse proporcionalidad, pero esta consulta está pendiente de aclaración por el Ministerio de Hacienda. Muy bien, hemos hablado de las ventajas de los planes de pensiones de empleo y de las novedades normativas, pero aquí también puede surgir una pregunta y debe surgir una pregunta relevante, ¿no? Bueno, ¿cómo es el proceso de montar un plan de pensiones de empleo? ¿Es un proceso largo, costoso? ¿Es un proceso, bueno, pues la creación de un plan de pensiones de empleo no es una tarea compleja frente a todo lo que uno pueda llegar a imaginar y, en definitiva, genera impactos positivos que compensan con creces ese esfuerzo inicial que hay que realizar para constituir el vehículo. Aquí vemos un esquema sencillo del proceso o de la articulación de estos vehículos. En definitiva, tenemos un promotor. Puede ser una empresa, puede ser una corporación, puede ser una sociedad cooperativa, también puede generar un vehículo de este tipo, que una vez que toma la decisión, lo primero que tiene que hacer es redactar unas especificaciones que son las que van a regular el funcionamiento del plan de pensiones de empleo y que van a constituir, como si dijéramos, como su estatuto de constitución, como su acta de constitución. Ese plan de pensiones de empleo, que es el contrato donde se recogen esos derechos de los trabajadores y obligaciones del promotor, entre otras muchas características. En este documento también se recoge, oye, ¿a cuánto asciende la contribución empresarial? ¿Qué pasa con un empleado que deja de ser empleado de la plantilla? ¿Puede permanecer? ¿No puede permanecer? Es decir, muchos detalles, luego comentaremos alguno de ellos, que se definen en este documento. Y uno de los aspectos que también se define en este documento es, bueno, todas las aportaciones y contribuciones empresariales que emanan del plan de pensiones van a parar a un fondo de pensiones, que es el vehículo donde se acumula ese patrimonio que se deriva de los derechos y obligaciones del plan de pensiones de empleo. Aquí se abre una doble vía al tomar una decisión. Lo podemos integrar en un fondo de pensiones ya existente, que ya esté autorizado, que esté en funcionamiento y que permita la adhesión de nuevos planes de pensiones de empleo, o podemos decidir crear un fondo de pensiones de nueva creación para el plan de pensiones de empleo que estamos constituyendo. Los fondos de pensiones están administrados por una sociedad gestora, pueden estar asesorados por un experto independiente, no siempre lo están, pero en algunos casos sí lo están, como es el Fondo de Pensiones de Empleo de AFI. Está custodiado por una entidad depositaria y están controlados, valga la redundancia, por una comisión de control
del fondo de pensiones, donde estarán representados los planes de pensiones que estén integrados en ese fondo de pensiones. Nosotros cuando acompañamos en el asesoramiento a clientes para la constitución de los vehículos, al final siempre traemos este esquema, ¿no? Para que vean que hay una serie de pasos claramente identificados en la constitución de un plan de pensiones de empleo o un plan de pensiones de promoción conjunta, y el plazo estimado de 3-4 meses. Es lo que nosotros, por experiencia, consideramos y trasladamos. Los pasos se ven aquí. En primer lugar, hay que elaborar ese proyecto inicial de plan de pensiones de empleo, ese documento donde se van a regular esos derechos, esas obligaciones, y hay que difundir ese proyecto entre los empleados para su conocimiento a través de los canales habituales de comunicación. Una vez que se ha elaborado ese documento tiene que ser aprobado por la comisión promotora del plan de pensiones. En esa comisión promotora, decíamos anteriormente, va a haber una representación paritaria de representantes de la empresa y representantes de los trabajadores, y esta comisión va a ser la que va a aprobar ese documento de especificaciones y la que va a presentar el proyecto de plan de pensiones de empleo al fondo de pensiones. Este esquema lo estamos tratando para el caso de un plan de pensiones que quiere integrarse en un fondo de pensiones ya existente. En el caso de querer constituir un fondo de pensiones nuevo, el plazo se puede hasta duplicar en tiempo y ampliar, por supuesto, el espectro de costes en los que incurrir para montarlo bajo esa modalidad. Y una vez que la comisión promotora solicita la adhesión en un fondo de pensiones, pues es potestad de la comisión de control del fondo de pensiones autorizar, aprobar esa integración del plan de pensiones de empleo y con ello someterlo a autorización de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que tras su autorización tiene un plazo de 2 meses para resolver, pues el vehículo está constituido, aprobado y preparado para recibir esa primera canalización de contribuciones y de aportaciones. Aquí traemos algunos detalles, ¿no? Dentro de esas fases, bueno, ¿en qué consiste esa elaboración del proyecto inicial? Pues se definen una serie de detalles. Si el plan de pensiones de empleo es de aportación definida o es de prestación definida, evidentemente el sistema se dirige hacia un sistema de aportación definida. Normas para la constitución y funcionamiento de la Comisión de Control del Plan, sistema de financiación, a cuánto van a ascender las contribuciones empresariales. Si se va a adscribir a un fondo de pensiones ya existente, ya constituido o de nueva creación, también se establecen normas relativas a altas y bajas de partícipes. Si se va a permitir a un partícipe que deja de ser empleado de la compañía permanecer como partícipe en suspenso, o si se le obliga a movilizar esos derechos consolidados a otro vehículo, etc. Una vez generado ese documento, lo que procede es difundirlo internamente entre los empleados para que lo conozcan y ofrecerles la posibilidad de la adhesión. En este caso, la adhesión de los empleados siempre es voluntaria, pero evidentemente en todas las compañías que implementan este tipo de vehículos, esta iniciativa es muy bien recibida como un atractivo y como un añadido en el compromiso de la compañía para con sus trabajadores. Una vez superado este primer hito, se constituye la comisión promotora y de control, que como decíamos, tiene una composición paritaria, representantes del promotor y de los trabajadores. No existe número mínimo y máximo. Aquí cada plan, cada compañía establece un número en consideran razonable, y es este órgano el que autoriza ese documento de especificaciones. Este documento, que una vez autorizado, lo presenta al fondo de pensiones, a la comisión de control del fondo de pensiones, y será este órgano el que decida aprobar la integración o no en el propio vehículo. Aquí lo que decíamos, se pueden optar por dos opciones: un fondo ya constituido y autorizado por el supervisor. Aquí traemos el pantallazo del Fondo de Pensiones AFI Empleo, constituido en 2013, y que además del plan de pensiones de empleados del grupo AFI, pues ha integrado algún otro plan de pensiones. O bien se puede optar por un nuevo fondo, constituir un nuevo fondo de pensiones, que evidentemente conlleva una serie de pasos y trámites adicionales que dilatan en el tiempo el proceso de constitución de todo este entramado, ¿no? Ello conlleva pues, redacción de las normas de funcionamiento del fondo de pensiones. Se requiere la autorización administrativa de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que tiene un plazo de 3 meses en este caso, 2 meses para el plan, 3 meses para el fondo, y por supuesto la constitución en escritura pública, que tiene que estar otorgada por el promotor, sociedad gestora, depositaria, y la correspondiente inscripción en el registro mercantil.
Una vez producido este hito, se materializa la integración del plan de pensiones en el fondo de pensiones y momento a partir del cual se pueden arbitrar y articular todas esas contribuciones y aportaciones empresariales. Sin más, vamos a dar la palabra a Enrique Urbez, que como comentaba anteriormente Sofía, es el director financiero de Hisdesat, multinacional, líder en servicios aeroespaciales, y que, bueno, pues ya el año pasado se anticipó a las novedades normativas que iban a venir y tomaron la decisión de constituir un plan de pensiones de empleo en favor de sus empleados. Enrique, si te parece, aquí voy a dejar de compartir la pantalla. Muy bien, pues Y te van a dar el mando para que puedas compartir tu presentación. de acuerdo, pues yo creo que ya estoy. Gracias por invitarme y sobre todo presentarnos como un caso de éxito, pero sobre todo porque yo creo que la iniciativa tiene mucho valor. Creo que el tema de los planes de pensiones de empleo es de total actualidad y trascendencia para las empresas dada la situación, con lo cual el poder yo contar a otras empresas, a otras personas que deberían poner en marcha esto, nuestra experiencia, pues yo creo que puede ser interesante. Lo que os voy a empezar a contar directamente es por qué, cómo nos decimos hacerlo, por qué, ¿no? Y yo creo que si es evidente la preocupación que hay sobre las pensiones. Nosotros desde luego la teníamos. El que haya observado los datos, las proyecciones que nos han puesto Pablo y Carlos, desde luego ya no tenemos ninguna duda que es un tema trascendente, ¿no? Con lo cual nosotros lo que queríamos es hacer algo a este respecto, mojarnos. Sabíamos que son cosas a largo plazo, que hay mucha gente que no está preocupada en esto, pero esto es un tren que viene de lejos y yo creo que hay que hacer algo. Tomamos la decisión y va mucho también de crear esa cultura del ahorro, hacer cierta pedagogía sobre las ventajas que tiene, ¿no? Y poner a disposición de los empleados un buen vehículo, bueno en el sentido de que es eficiente, capaz de canalizar pues, lo que uno quiera poner o lo que le dejen poner y las aportaciones empresariales que eventualmente la compañía decida. A nosotros como compañía, y soy el director financiero, pero también de los recursos humanos, lo digo porque por eso puedo atestiguar cosas que han dicho Pablo y Carlos que son muy ciertas. El tema de retención de talento no es un palabra que está muy bien, es que es así. El poder diferenciarte y el poder ofrecer más cosas. A nosotros, desde luego, desde la perspectiva de recursos humanos, desde la perspectiva de la empresa, poner en marcha un PPE permite enriquecer, complementar el paquete de retribución. Y os digo desde este papel también de recursos humanos que no todo en la vida es dinero, que cuanto más mejor, pero que desde luego incluye una buena retribución, un abanico de cosas. Cosas como el sueldo fijo, el sueldo variable, la retribución en especie, el plan de compensación flexible, pero también un PPE, un plan de pensiones de empleo. Tiene beneficios. Decía lo del talento, es verdad. Sin duda, la gente cada vez más está concienciada con el tema de las pensiones, ¿no? Y no nos hemos puesto de acuerdo, pero Pablo hablaba de los mismos datos. Al final, tener o no tenerlo puede suponer que a tu plan de pensiones llegue 1.500 o lleguen 10.000 euros. Y desde luego hay un elemento de diferenciación. No sé, me puedo imaginar que no son la mayoría de las empresas las que han dado este paso todavía, pero que desde luego lo irán dando porque es un tema candente, ¿no? Y tampoco sé vuestros casos, pero nosotros estamos incorporando gente, muchos ingenieros, y hay procesos de selección que realmente tenemos problemas para completar y encontrar candidatos suficientes
para hacer una buena selección, ¿no? Nos andamos quitando las personas unos a otros y desde luego contar con un plan de pensiones yo creo que es una diferencia. No sé si la marca la diferencia, pero desde luego ayuda a atraer a gente y a retener gente que tienes. ¿Por dónde empezamos? Pues una vez decidimos que queríamos ponerlo en marcha y empezamos a aprender mucho con estos señores, vimos qué es lo que no queríamos y lo que sí queríamos. No queríamos perdernos en el proceso, o sea, nosotros sabemos de dar comunicaciones por satélite, no sabemos de planes de pensiones, no queríamos enredarnos, no queríamos perder demasiado tiempo en montar esto y tampoco queríamos cometer errores con este tema tan delicado ni frente a los empleados ni frente al consejo al que le tuvimos que vender la iniciativa, ¿no? Y tampoco queríamos, pongo ahí lo de ser uno más en la cartera de un banco o de una aseguradora, da igual, es decir, queríamos en el fondo una cierta atención o ponernos en manos de alguien para el que fuésemos algo. Por contra, sí queríamos alguien que nos llevase de la mano en todo el proceso, que nos hiciese lo más parecido a un llave en mano y obviamente en manos de gente que sabía lo que hacía, que tenía experiencia y que era de nuestra confianza. Y ahí es donde llegamos a AFI. A mí efectivamente personalmente me encargan poner esto en marcha y bueno, yo es que con AFI llevo trabajando aquí y anteriormente pues más de 20 años en muchos proyectos. Me conozco a la mitad de la gente de AFI y la verdad que siempre pues hemos quedado muy satisfechos, con lo cual pues no tenía muchas más prospecciones que hacer. También una especie de eslogan que utilizaba internamente para explicar cuando decidimos hacerlo y explicar a la gente que nos embarcamos en el vehículo de AFI, el eslogan ese es decir, nosotros vamos a poner nuestro dinero donde los financieros ponen el suyo propio, no el que gestionan para otros, sino donde ellos ponen su dinero para su jubilación, pues ahí nos vamos a meter nosotros. Otro elemento es la relación que tenemos, la fácil comunicación, la accesibilidad. Al final, ahí veis a dos señores, pues que son los señores con los que nosotros hablamos pues cuando tenemos cualquier cosa, ¿no? Y eso pues suma. Y luego, también relacionado con lo que decía al principio, porque contamos, pues al final nosotros que tenemos nuestro patrimonio individualizado, pero está metido dentro de ese barco que es el plan de AFI y compartimos, tiene el mismo timón y la misma dirección, formamos parte, tenemos nuestra comisión de control del plan de ISDESAT, pero estamos metidos en la comisión de control del fondo de AFI, con lo cual al final tenemos un oído ahí y también tenemos una voz y eso es otro elemento importante para nosotros. En cuanto a la implementación del plan, lo que tuvimos que hacer primero es meter al consejo en esto, sumarle. No le hizo falta mucha explicación, la verdad son muy conscientes de que este es un tema importante y que hay una preocupación. A partir de ahí nos pusimos a trabajar con AFI, una especie de proyecto de consultoría en lo que consiste es en ir recorriendo ese camino y cumplimentar toda esa documentación, esos pasos, ser conscientes de los timing, etcétera, para llegar al final con la autorización de la Dirección General de Seguros, porque al final esto es un vehículo que tiene su CIF, tiene su matrícula, porque bueno, pues para que las aportaciones sean deducibles, para que no haya ningún problema, tiene que estar perfectamente constituido. También tuvimos que hacer, y es muy importante, no hay que despreciarlo, mucha comunicación interna, no solamente para llenar el tick box de que hay que enviar las especificaciones o de que hay que no sé qué, es que hay que hacer pedagogía con las personas que entiendan la preocupación, que entiendan cómo funciona. Algunas cosas no son fáciles, todo lo que tiene que ver con fiscalidad es árido, con lo cual hay que dedicarle tiempo a la pedagogía.
Cuando se entiende, el plan se recibe perfectamente por todos los empleados. Y luego, pues más cosas que teníamos que hacer era, quisimos aclarar que ISDESAT está a un lado, nosotros ponemos a disposición ese vehículo, pero no tenemos nada que ver con la gestión. Las flores o los gritos son para los mercados y para los gestores. Nosotros no queremos tener nada que ver. Tuvimos que crear nuestra comisión, que efectivamente es paritaria empleados-empresa, y luego ya cosas como muy administrativas de enviar las solicitudes o que nos rellenen los boletines con sus datos, los que quieran inscribirse, remitirlos a Mutuactivos, que son los que lo gestionan, lo administran, etc. Y tuvimos que hacer una fase de una especie de configuración o decisiones a tomar en cómo queríamos que fuese nuestro plan. En su momento tuvimos que ver si queríamos que fuese extensivo a todos los empleados o pedíamos una antigüedad mínima de 2 años. Eso ya es historia, porque una de las novedades de este año es que desde el día 1 que un empleado se incorpora a la compañía tiene derecho a adscribirse al plan de pensiones. Tuvimos que decidir el modelo era el de aportación definida, y por tanto teníamos que decidir como compañía cuánto poníamos, ¿no? Y eso también era una difícil decisión, porque, bueno, el consejo era sensible al problema y dijo adelante, pero tampoco les puedes asustar pues con que esto es un pasivo laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Encontramos una fórmula mixta que yo creo está funcionando muy bien, que es una aportación mínima que cumples el requisito legal, y luego eventualmente una aportación adicional que se decide anualmente. Tuvimos que decidir también si hacíamos discriminación entre colectivos o no. Al final decidimos, por distintas razones: claridad, sencillez, evitar interpretaciones, algunas torciditas, que todos teníamos la misma contribución. Hablo de la aportación empresarial. Individualmente cada uno puede poner dentro de los límites lo que quiera. Hablo de la aportación empresarial. Cuando ISDESAT decide poner al plan de pensiones de cada uno, pone lo mismo para cada persona, que es en concreto un porcentaje de su sueldo pensionable. Y también un motivo para hacerlo así fue evitar, porque esto es una decisión que tomas por responsabilidad y en favor, porque crees que ayuda a la gente y a tus empleados, ¿no? Pero si no lo haces bien, y resulta que algunos piensan que los de arriba se lo llevan muerto y total a mí me dan 50 euros, pues a lo mejor resulta que te encuentras con que se da la vuelta y lo que pensabas que iba a ser una cosa que ayuda y suma, resta, ¿no? Con lo cual, al final dijimos el modelo de aportación lo más lineal para todos. Y definimos también el modelo de aportaciones en cuanto a que hemos querido tener muy separado el plano aportación individual, aportación empresarial. Cada uno se las gestiona por su lado, las individuales, y las aportaciones empresariales, digamos que no entramos a un modelo que nos daría mucho trabajo y no queremos hacerlo así. Es, por ejemplo, imagínate que alguien te diga: oye, me quitas 50 euros de la nómina de cada mes y me lo ponéis ahí, y en las extras 500. O sea, el individual va por un lado, el empresarial va por otro, pero esto es el modelo que nosotros hemos hecho y yo creo que está funcionando muy bien. Ahora el vehículo está lanzado, hablo con una perspectiva de 1 año. Cómo funciona es que el que quiera ver el valor de su patrimonio, pues tiene una aplicación en la web de Mutuactivos que funciona muy bien, y tú ves ahí el valor liquidativo, la evolución que ha tenido, etcétera. Y como decía antes, el tema de la separación individuales empresariales. Las aportaciones individuales, cada uno conecta con las personas de Mutuactivos a través de email, envía una transferencia y lo mueve por su lado. Las aportaciones empresariales las hacemos por el otro. Como decía, tenemos el mínimo que ponemos para cumplir, que es una aportación definida, pero eventualmente se complementa con otra aportación que es lineal para todos. Y eso, pues,
lo que hacemos es, lamentablemente, se decide siempre al final del año. Y en diciembre, pues enviamos, digamos, una transferencia y esa transferencia se acompaña de una hojita Excel en la que se desglosa eso por beneficiario y cada uno cuánto es, para que Mutuo Activos pues lo incorpore al plan de cada uno. Y el trabajo es bastante liviano, o sea, básicamente consiste, vamos informando de las novedades que hay en regulatorias. Este año ha habido algunas cuantas, hemos tenido que comunicarlas. AFI, el tándem AFI Mutuo Activos nos anticipa, nos tiene informados permanentemente y nosotros lo trasladamos a los empleados. Tenemos que seguir, esto se olvida rápido, o sea, es algo que así que haces de año a año y se te olvida. Y tenemos que continuar con esa pedagogía para los que están, pero para los nuevos también que se incorporen, y refrescar pues, las claves de cómo funciona esto, los procedimientos para hacer las aportaciones, etcétera. Tenemos con Mutuo Activos que comunicarles las altas en el plan, las bajas, recolectar los nuevos boletines de adhesión y enviarlos. Y luego tenemos que, proponemos, como dirección, proponemos al Consejo, oye, creemos que este año puedes hacer una aportación adicional de este importe y entonces ellos lo autorizan o lo que sea, ¿no? Y en función de eso, pues nosotros enviamos la transferencia con su hojita de desglose y ya está. Internamente tenemos nuestra comisión de control, formamos 2 y 2, 4 personas y a la vez participamos en las comisiones del plan de AFI, como decía antes, que nosotros apreciamos por oír y hablar ahí. Y por último, nuestra experiencia ya con un año a las espaldas, nos sentimos muy satisfechos de haber abierto el plan de pensiones de empleados de ISDESAT. Creo que los empleados realmente lo valoran. Creo que cada vez es algo que se va a valorar más porque el tren ese que viene de lejos cada vez va a estar más cerca. Y además es que creo que es una medida, es una iniciativa valiosa, responsable. Muchas veces se nos llena la boca con lo de la responsabilidad social corporativa. Esto de verdad es algo que es responsabilidad social corporativa. O sea, y está bien imprimir en folios reciclados, pero es que esto de verdad es muy importante para la gente. Se aprecia y es un elemento de diferenciación frente a otras empresas. Y por tanto, para los empleados que están dentro y los que quieran incorporarse, creo que contar con un PPE en el futuro va a ser importante. Y por último, ya sí que sí, en cuanto a nuestra experiencia en habernos incorporado a ese barco que es el plan de AFI, pues también creemos que que fue una decisión muy acertada. Desde la puesta en marcha del proyecto, todo el asesoramiento, todo el trabajo que hicieron, ese llave en mano para llevarnos al vehículo y preguntarnos, oye, ¿cuándo ya puedes poner? Como luego también es una ventaja estar metido en un vehículo existente ya, porque te beneficias del efecto volumen desde el principio y al final eso lo que significa es rentabilidad. Y por último, ya de verdad, en el tema del día a día también la experiencia es muy buena, como os decía antes, la accesibilidad a unos equipos de AFI, a unos equipos de Mutuo Activos, que nos tienen permanentemente al día y nos han resuelto pues, las dudas que han ido saliendo. Con lo cual, cierro, nuestra experiencia es muy positiva. Estamos muy satisfechos de la decisión y creo que es muy valorada por todos los empleados. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, Enrique. Bueno, no sé si tú querías comentar algo, Carlos, pero agradecerte enormemente esta valoración
y decir aquí en público, ¿no? Que nosotros ni habíamos hablado contigo del mensaje que tienes que trasladar, ni sabíamos si ibas a traer presentación o no. O sea, esto ha sido, bueno, una grata sorpresa para nosotros el que hayas hecho una valoración tan buena de vuestra experiencia y nos alegramos por ello, ¿no? Esa era la ambición que vosotros perseguíais y, bueno, pues nuestro compromiso nos alegra mucho ver que se ha cumplido. Teníamos una serie de preguntas que vamos a intentar responder. Hemos ido viendo en el chat. La primera, ¿supone mayores costes para la empresa? La respuesta es sencillamente sí. Cuando una empresa asume la responsabilidad, el compromiso de montar un plan de pensiones de empleo, evidentemente esas contribuciones empresariales emanan del balance de la empresa, pero aquí también lo que tiene que pensar la empresa es si tiene más coste montar un plan de pensiones de empleo o tiene más coste que tenga problemas en retención y captación de talento. Quizá a lo mejor la alternativa sea mucho más costosa, ¿no? Pero evidentemente la fuente de financiación de un plan de pensiones de empleo es la empresa. Y aquí la generosidad de las compañías es muy diferente. Aquí lo importante es poner en marcha un vehículo eficiente en favor de los empleados. Y hay compañías que a lo mejor deciden aportar 50, 100 euros anuales a un empleado, pero bueno, ya le está ofreciendo algo que en el largo plazo se capitalizará y constituirá un ahorro a largo plazo. Había otra pregunta en relación con Pablo, y los... Sí. permíteme aportar también en ese comentario la oportunidad en cuanto a la negociación colectiva y ahora más que nunca, ¿no? Cuando estamos hablando de inflaciones absolutamente disparadas en España, esos pactos de rentas, ¿no? De las que tanto se está hablando, bueno, pues creemos que también es una oportunidad para que esas revisiones no vayan simplemente al bolsillo directamente de los trabajadores, sino que incluso una parte vaya al bolsillo de ese trabajador, pero a futuro, ¿no? Generando un ahorro a largo plazo, con lo cual, efectivamente, es una contribución que hace la empresa, que la iba a hacer de todas formas en esa negociación colectiva y obviamente en este entorno que se va a abrir y con mayor dinamismo, pero que ahí la empresa efectivamente lo puede planificar como una oportunidad de bueno, pues generar ese ahorro a largo plazo en un vehículo mucho más eficiente que seguramente lo haría el propio empleado. Sí, totalmente pertinente esa matización, Carlos. En relación con la segunda pregunta, ¿el autónomo puede constituir un plan de pensiones de empleo? Bueno, los autónomos se abren dos escenarios. Autónomos sin empleados a su cargo necesariamente van a ir a un plan de pensiones individual o a los planes de pensiones de empleo simplificados que eventualmente impulsen federaciones o asociaciones de autónomos. Caso 2, autónomo con empleados a su cargo. Aquí ya la situación cambia porque al tener empleados a su cargo puede adherirse o puede montar un plan de pensiones de empleo, del sistema de empleo, pero de promoción conjunta. El plan de pensiones de empleo de promoción conjunta es aquel en el que hay múltiples promotores y cada promotor se integra en ese plan junto con sus empleados. Este sería el caso de los autónomos con empleados a su cargo, donde, bueno, pues en España existen colectivos, ¿no? Donde hay un número elevado de autónomos con empleados a su cargo, y esta sería la solución, acudir a un plan de pensiones de promoción conjunta. Otra pregunta, ¿a qué cargo en una empresa hay que dirigirse para exhibir las virtudes de un plan de pensiones de empleo? Pues efectivamente, aquí la propia pregunta, ¿director financiero, recursos humanos? Pues sí, pues dependiendo que tenga las responsabilidades en materia de gestión del talento, pues esa es una primera reflexión a realizar, ¿no? Aquí interviene, pues bueno, cómo queremos enfocar la estrategia de retención y de captación del talento y luego desde el punto de vista financiero cuánto va a suponer, ¿no? Pero ahí están las principales áreas involucradas, recursos humanos y por supuesto dirección financiera, que en el caso de ISDESAT, pues bueno, el responsable aúna ambos mandatos, pero en el caso de otras empresas donde existen diferenciados, pues sí, efectivamente serían las dos personas a las que habría que acudir. Y estaba mirando aquí alguna otra pregunta porque luego veo que hay respuestas que se han ido formulando a lo largo del chat. A ver. ¿Cómo se realizan? Hay otra pregunta, ¿cómo se realizan las contribuciones y las aportaciones al plan de pensiones de empleo? Lo hace todo ISDESAT y descuenta aportaciones de nóminas. Bueno, aquí hay un matiz que hacer. Las aportaciones no se pueden descontar de la nómina, es decir, el plan de pensiones de empleo y las contribuciones empresariales que realiza la empresa es con carácter adicional al salario, no se puede descontar de la nómina porque si no, no existiría un compromiso de pensiones de la empresa y por lo tanto no se estaría cumpliendo con el mandato legal. Esa conducta sería fraudulenta. ¿Y cómo se realizan las contribuciones? Bueno, aquí Enrique ha aludido también a la figura de Mutuactivos, porque Mutuactivos es la sociedad gestora del fondo de pensiones de AFI. AFI tiene un plan de pensiones para los empleados
Este plan de pensiones se integra en un fondo de pensiones que está gestionado por Mutuactivos y que ese fondo de pensiones también admite la integración de otros planes de pensiones de empleo, como es el caso de ISDESAT, ¿no? Donde les brindamos esa posibilidad. Y las contribuciones directamente, ISDESAT manda un Excel muy sencillo a la sociedad gestora con las contribuciones que desea realizar, DNIs, nombres de empleados, 100, 1000 líneas, las que sean. La compañía hace una única transferencia y en ese documento Excel se establece el reparto por empleado en función de lo que se haya comprometido la empresa. Hay compañías que deciden computar una cuantía fija por empleado y año, y hay otras empresas que deciden ponerlo como proporción del salario pensionable, de manera que se vaya mitigando la corrección que el IPC puede realizar a lo largo de los años. Y esa sería un poco la lógica. No es un proceso complicado frente a todo lo que uno pueda esperar. Como decía Enrique, y me alegro que lo hayas podido exhibir ahora, no es un proceso complejo, y bueno, por lo menos con nosotros, no lo es así, porque tratamos de facilitar lo máximo posible, nosotros y también la Sociedad Gestora Mutuactivos, este servicio a los promotores. Aquí, a ver, el tema de los autónomos creo que ya lo hemos comentado. Aquí lo que marca la diferencia es si tiene empleados a su cargo o no, para poder adherirse a un plan de pensiones de promoción conjunta o directamente que tenga que acudir a un individual o a un plan de pensiones de empleo simplificado cuando se creen y se promuevan por las asociaciones o federaciones a los que alude la Ley 12/2022. La retribución flexible, y veo que se alude al concepto de la retribución flexible. Bueno, pues la retribución flexible es un ámbito que en el marco de las conversaciones con compañías también sale a la luz, y nuestra postura es rotundamente no. No se puede detraer de retribución flexible unas cantidades para financiar la contribución de la empresa. Esto no es que lo digamos nosotros. Existe una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos que se pronuncia en este sentido, ¿no? Porque si la empresa drenara retribución flexible para redirigir esos flujos hacia el plan de pensiones, lo que estaría haciendo es una mera mediación, pero el fondo, la fuente de financiación de la contribución empresarial no sería la empresa y por lo tanto no se podría computar como contribución empresarial y por lo tanto esto no sería el funcionamiento de un plan de pensiones de empleo. Esto es lo que establece esa consulta vinculante, creo que de noviembre del 2016, de la Dirección General de Tributos. Por lo tanto, cuidado con intentar apostar por esta opción. Esta opción que ya anticipaba la Dirección General de Tributos y que se ha puesto de manifiesto que no es posible realizarlo con arreglo a los nuevos desarrollos normativos, ¿no? Ahora mismo, un empleado de su fuente de financiación, de su dinero, puede poner dinero, pero hasta igualar lo que contribuye la empresa. Por lo tanto, aquí el legislador está reconociendo implícitamente que la empresa tiene que necesariamente poner con cargo a su balance una contribución empresarial y que esa fuente de financiación de la contribución empresarial sea la empresa y no sean fuentes de financiación del empleado. Aquí hacen referencia si un autónomo puede adherirse a un plan de empleo. Bueno, tendría que ser un autónomo con empleados a su cargo para poder adherirse a un plan de pensiones de promoción conjunta, y el límite total financiero fiscal sería de 10.000 euros al año. Habría que renovar el contrato de cada trabajador. Bueno, en relación con el contrato de trabajador, es que cuando una empresa constituye un plan de pensiones de empleo, lo que tiene que hacer es firmar una adenda al contrato de trabajo firmado con cada uno de sus empleados, en virtud del cual se reconoce ese compromiso de pensiones con cada uno de los empleados, ¿no? Y aquí, bueno, pues Enrique lo conoce bien porque tuvieron que articular ese proceso, y es una adenda que se incorpora al contrato de trabajo con cada uno de los trabajadores, y se reconoce ese compromiso por pensiones. ¿Qué pasa con los planes asociados? La última pregunta. ¿Ya no se pueden hacer? Pues efectivamente, los planes de pensiones asociados, en virtud de la Ley 12/2022, han tenido poco desarrollo. El legislador, pues lo que quiere es que se conviertan o bien en plan de pensiones de empleo o planes de pensiones de empleo simplificados, que también pueden ser promovidos por asociaciones o por federaciones, pero la vocación es que desaparezcan, ¿vale? En el plazo de 5 años. Vale, aquí hay una pregunta que va dirigida para Enrique. Dice: ¿en qué momento hicisteis partícipes a la
RLT, que no sé muy bien a qué se refiere. Representación de los trabajadores, entiendo que se Vale. refiere, Pablo. Sí, se hicieron partícipes a la representación de los trabajadores, se han complementado el plan con alguna póliza para el fallecimiento. ¿Valorasteis algún otro vehículo de previsión social antes de inclinaros por este vehículo? Bueno, pues Enrique, estas son las preguntas que van dirigidas a ti. Pues tengo muy mala memoria, pero a ver si me acuerdo. ¿Cuándo les hicimos partícipes a la representación laboral? Bueno, pues cuando lanzamos el plan y teníamos que crear la comisión, y pues enviamos la comunicación para que quien quisiese se incorporase y se votase. Por la parte, hablo de los empleados. No recuerdo exactamente el cuándo, pero, o sea, una vez está ya lanzado el plan. eh, el plan. Sí, yo Luego, aquí te puedo refrescar, si quieres, la sí. memoria, Enrique, porque este momento se produjo cuando tenían las especificaciones, en el momento de constituir la comisión promotora. Bueno, pues ahí evidentemente se dio voz, ¿no?, a esa representación de los trabajadores y evidentemente esto se comunica, el documento se comunica a todos los trabajadores. Luego, si lo complementamos con algún seguro de fallecimiento, etcétera, bueno, eso forma parte ya de nuestro paquete de retribución. Es un beneficio social que es un seguro de vida y accidentes, ya lo teníamos previamente. Y luego la última es si consideramos otras figuras. mm, Hicimos cierta prospección, pero sinceramente creíamos que la mejor y la que todo el mundo iba a entender bien, y hablo empleados y quien la tenía que autorizar, era el plan de pensiones. Era la que mejor permitía más directamente arreglar la situación en la que hay una preocupación y encima resulta que te cierran puertas. O sea, con lo cual la creación del plan de pensiones era la que, como un vaso comunicante, incluso ahora se llena más, pues te permitía gestionar mejor la preocupación. Vale, gracias, Enrique. Vale. Pero efectivamente, a colación de la póliza de fallecimiento, hay planes de pensiones que también lo incorporan. En el caso de ISDESAT lo tenían ya contemplado con arreglo otro paquete, pero podría también contemplarse, ¿no?, una prestación adicional por fallecimiento o por invalidez, ¿eh? Para esas situaciones. Limitar la posibilidad de acceso al plan de empleo solo a los empleados con contrato indefinido fijo puede ser un problema. Aquí la normativa es clara y obliga a adherir a todos los empleados, con independencia del régimen contractual que tengan, pero toda aquella persona que tenga un contrato laboral con arreglo a la normativa de la Seguridad Social tiene que darse la posibilidad de adherirse cuando cumpla el único requisito, ese mes de antigüedad, si así lo establecen las especificaciones, o incluso desde el primer día, como lo decida la compañía. Pero como máximo el único requisito es un mes de antigüedad a todos los profesionales que tengan un contrato laboral, que nos incluirían personas que estén trabajando, por ejemplo, en virtud de un contrato laboral de una ETT, o contratos de prácticas o contratos de becarios. Bueno, pues aquí no estarían incorporados, pero todos los demás sí que tienen que estar adheridos, si no, no se estaría cumpliendo con el principio de no discriminación que propugna la norma. La presentación que hemos mostrado, pues sí, estará disponible. Las compañeras de comunicación lo compartirán. Las contribuciones empresariales no se descuentan de la nómina. Bueno, yo no sé a qué momento nos estamos refiriendo aquí. ¿Cómo consta en nómina? La nómina de un empleado de una compañía que tiene un plan de pensiones de empleo. Bueno, pues las contribuciones empresariales aparecerán como una retribución en especie, pero luego directamente se reduce ese importe, como ocurre con los tickets restaurant, con los tickets restaurante, con los tickets de transporte, etcétera. Es decir, se reduce automáticamente, por lo tanto, no hay impacto en lo que es el tipo impositivo, porque tampoco hay impacto en un incremento de la retribución a considerar para efectos del IRPF. El compromiso de la contribución de la empresa es hasta la jubilación del empleado, correcto, y así se establece en las especificaciones, hasta la jubilación del empleado, o incluso se puede fijar una edad también límite, pero es hasta la jubilación del empleado.
Luego dice, si el empleado no se jubila a la edad que le corresponde porque quiere seguir trabajando y quiere seguir aportando, aquí las especificaciones normalmente establecen una edad. De los 65, de los 70, se establece hasta la edad de jubilación y se establece ese matiz de límite de años precisamente para prevenir esta situación. Otra pregunta, si la Dirección General de Seguros dispone de los modelos de normas de funcionamiento, especificaciones para constituir. No, la Dirección General de Seguros, hombre, los dispone cuando presentamos los expedientes para aprobación. Los modelos los dispondrá, pero porque emanan de compañías que presentan los expedientes, pero no existen modelos abiertos al público, si eso es lo que estamos buscando. Lo que existe es la ley de planes y fondos de pensiones, el reglamento, donde ambos cuerpos normativos establecen lo que deben de comprender esas especificaciones, pero luego ya estriba en el promotor el configurarlo. Y hay que, bueno, que muchas veces pues, se recurra a un tercero para constituir ese documento y orientarle en la Constitución y de que esos compromisos que se están recogiendo pues son realmente los que quiere asumir y no se están extralimitando. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? por los agradecimientos y la valoración por la sesión. Y yo creo que, Pablo, por no excedernos mucho más, cortamos aquí, ¿no? Vale. Creo que hemos atendido a casi todas las consultas, a todos los comentarios. En la presentación, que la mandaremos, tenéis los datos de contacto para resolver cualquier comentario, cualquier duda que haya podido surgir, así que nos emplazamos para un momento posterior para respetar el horario establecido. Por nuestra parte, por parte de AFI, gracias, Pablo, por ese conocimiento que también divulga siempre y tan especialista, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con la previsión, y especialmente a ti, Enrique, por haber contado incluso cariñosas, ¿no?, en relación a, bueno, pues ese camino que hemos empleado juntos. Bueno, nada, deciros a todos los asistentes que obviamente muchas gracias y que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Gracias, Carlos. No me gustaría irme sin responder a la última pregunta y así podemos decir que hemos respondido a todas. Solamente dice, no estoy de acuerdo con la respuesta del ponente, es hasta que se rescinde la relación laboral. Evidentemente, he dicho los compromisos hasta que se jubila a los 65 años, asumiendo que el empleado sigue formando parte de la plantilla, porque evidentemente todo empleado que rescinde la relación laboral pierde ese derecho a disfrutar de la contribución empresarial y pierde la posibilidad de aportar ese vehículo. El empleado que causa baja de la compañía puede permanecer como partícipe en suspenso, pero en ningún caso la compañía va a realizar más contribuciones ni él puede realizar más aportaciones. Y esos derechos consolidados los podrá movilizar a otro vehículo o tenerlos ahí. Disculpad si no ha sido precisa la contestación, pero era suponiendo esa premisa de que el empleado sigue siendo empleado de la compañía. Pues aclarado y respondidas a todas las preguntas, Pablo, que era un reto en este tiempo. Así que nada, de nuevo agradecer a todos, Pablo, Enrique y a todos los asistentes. Nos emplazamos para otra ocasión. Muchas gracias y buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.